¿Qué tal, muchachos? Vamos a comenzar la clase número 3 de variable compleja. Eh, Antes de ver este tema de la definición del inverso de un número, recuerden que vamos a seguir un poquito lo que les enseñaron a hacer desde que les enseñaron a ver números, los números naturales, los números reales. Vamos a tratar de reproducirlo nuevamente con los números complejos. Este es el caso del tema que vamos a ver el día de hoy, que es el inverso de un número, pero ahora va a ser el inverso de un número complejo. Y aquí es donde se empiezan a presentar diferencias con los números enteros, con los números reales, que hasta este momento ustedes conocían, ¿ok? Pero antes de eso, vamos a hacer a recordar una operación, hacer una última operación, ¿sí? Con el número que vimos la clase pasada, que es el complejo conjugado, ¿se acuerdan? ¿Sí? Vamos a recordar un poquito. Decíamos, si z lo ponemos de esta manera, siempre lo vamos a poder escribir así, como una parte real y una parte compleja, ¿sí? Y lo que vimos que es el complejo conjugado de ese número va a ser cambiarle el signo a la parte compleja, ¿sí? Una operación interesante que podemos ver y que siempre la debemos de tener presente es la siguiente, vean. ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos z por el z conjugado? ¿Sí? Es decir, x más y por x menos y. ¿Sí? Vean que es como va a ser como una diferencia de cuadrados, porque la única diferencia es el signo, ¿sí? Y nos quedaría x cuadrada, nos quedaría así, menos y al cuadrado, ¿sí? Si hacemos la operación, nos va a quedar x cuadrada menos, pero ¿cuánto nos queda y al cuadrado? Menos 1, entonces nos va a quedar menos y cuadrada aquí dentro del paréntesis, y nos va a quedar x cuadrada más y cuadrado, ¿sí? O sea, si yo multiplico un número complejo por su complejo conjugado, me va a dar el cuadrado de su parte real más el cuadrado, ¿sí? de, de su parte imaginaria, ¿sí? Pero ven que ahí ya no aparece la i. Entonces, el producto de z por z conjugado es un número real. Este número es completamente real, ¿ok? Y no solamente real, sino positivo, porque x cuadrada pues siempre va a ser un número positivo, y está elevado al cuadrado y por lo tanto siempre va a ser un número positivo. Entonces, z por el z conjugado es un número real, positivo, siempre. Pero vean, lo importante que siempre debemos de recordar, ¿sí? Que siempre sí sería interesante recordar, es la forma que tiene, ¿sí? Que tiene ese número, ¿sí? La parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿sí? Entonces es muy importante siempre recordar eso, ¿sí? Incluso en todo el curso de variable compleja, ¿va? Bueno, conociendo esta operación, sí sería interesante empezar a dar la siguiente definición. Vamos a ponerla así. Ay, aquí me equivoqué. Definición. ¿Sí? Y aquí vamos a ponerle entre paréntesis inverso de un complejo. Es decir, vamos a definir el inverso de un complejo. ¿Va? Y vamos a ponerlo así. Si z, un número complejo, es diferente de 0, entonces
Z tiene un inverso complejo. Un inverso complejo y lo vamos a escribir o denotar así. ¿Ok? ¿Sí? Y bueno, si a Z ya lo hemos escrito así, como X más Y, ¿sí? Donde X y Y, ¿sí? Son números, pertenecen a los reales, ¿sí? Entonces resulta que lo que me indica, ¿sí? O lo que tengo que ver es que el inverso de ese número debe de tener esta forma. ¿Sí? Vean que ahí ya me aparece, ¿sí? Me aparece este famoso término x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Entonces vamos a demostrar que efectivamente el inverso de ese número debe de tener este número complejo que tenemos aquí, ¿sí? Y que tiene esa forma, ¿sí? Entonces, es decir, el inverso de un z, que recuerden es 1 entre z, ¿sí? Pero z es x cuadrada, perdón, es x más y, ¿sí? Vean, el x más y está, está abajo, ¿sí? de divisor, ¿sí? Y la pregunta ahí, pues, que uno se hace es que siempre que yo tengo un número complejo, me interesa saber, ¿sí? cuál es su parte real y cuál es su parte compleja. Siempre en un número complejo me debe de interesar y debo de saber cuál es la parte real y cuál es la parte compleja. Entonces, de este número que acabamos de ver aquí, ¿sí? A mí me interesaría saber cuál es la parte real y cuál es la parte compleja, ¿sí? Quien me diga que la parte real de este número complejo, ¿sí? Que la parte real es igual a 1 entre x y la parte imaginaria es 1 entre y, lo voy a reprobar, ¿eh? Porque eso es no saber álgebra, ¿sí? Ese número jamás va a ser igual a 1 entre x más 1 entre y, ¿ok? Así es que no empecemos a hacer suposiciones, ni mucho menos porque los repruebo, ¿no? No podemos aceptar que a estas alturas de la universidad no sepamos hacer esos pasos de álgebra, ¿va? Entonces, eso es falso. Entonces, debemos de determinar cuánto vale la parte real y cuánto es la parte compleja. Para determinarlo, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar arriba y abajo por el conjugado de x más y, ¿sí? ¿Cuánto es el conjugado de x más y? Pues le cambiamos el signo, ¿sí? X menos y, ¿sí? Pero, pues, para que no se altere la multiplicación, pues multiplicamos arriba y abajo. Esto que tengo aquí no es otra cosa más que un 1, ¿ok? Bueno, si yo multiplico el 1 por x menos y, pues me va a quedar arriba x menos y. Pero abajo, al multiplicar z por el z conjugado, o bien x más y por x menos y, pues ya sé lo que me da, que fue lo que vimos la clase el anterior ejercicio. Me va a quedar x cuadrada, ¿sí? Más y cuadrada, no menos y cuadrada. Uno pensaría que por este signo que está aquí, me debe de quedar menos aquí, ¿sí? Pero no es así. Lo hicimos hace un momento, ¿sí? Y vean, el de abajo es un número real. Entonces puedo separar esto, ¿sí? Así, así y así, ¿sí?
Y ahí vean que ya está perfectamente determinado cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria de mi número complejo, ¿sí? En pocas palabras, ¿sí? La parte real del z a la menos 1 o del inverso, pues es x sobre x cuadrada más y cuadrada, y la parte imaginaria de z a la menos 1 es menos y x cuadrada más y cuadrada. Recuerden, cuando uno habla de las partes imaginarias, solamente nos referimos al coeficiente de la y, no a la y. ¿Ok? Entonces vean, hemos encontrado cuál es el inverso de un número complejo, y lo que tengo que hacer pues es lo que aquí acabamos de deducir aquí, ¿sí? ¿Ok? Entonces, pues vean, ya con esta metodología, ¿sí? Podemos determinar el inverso de cualquier número complejo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Pues otra vez irnos aquí, multiplicar arriba y abajo por el conjugado, ¿sí? Hacer las operaciones y de esa manera poder determinar la parte real y la parte compleja de un número complejo, ¿sí? Vamos a hacer ejemplos. Ejemplos. ¿Sí? Vamos a hacer ejemplos. Y vamos a hacer el ejemplo número 1. 1. ¿Sí? Tengo el número complejo z igual a 1 más y. Vean, es como el inverso del número complejo 1 más i. ¿Sí? De ese número complejo me interesa, ¿sí?, conocer cuál es la parte real y cuál es la parte compleja de ese número, de ese número. ¿Ok? Entonces, pues podemos hacerlo, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicamos por el arriba y abajo por el complejo conjugado. ¿Cuál es el complejo conjugado de 1 más i? Sería 1 menos i. Multiplicamos arriba y abajo, ¿sí? Y nos va a quedar arriba 1 por 1 menos i, nos va a quedar esto. Y abajo, ¿sí? ¿Sí? Nos va a quedar 1 al cuadrado, pues es 1, ¿sí? Más, ¿sí?, el cuadrado de la parte compleja, pues también sería 1. Si quieren realizar la operación, ¿sí?, lo podemos hacer. Vamos a repetirlo, ¿sí?, y confirmar exactamente lo que tenemos aquí, ¿sí? Nos quedaría aquí 1 menos i, y abajo nos quedaría 1 más i, 1 menos i. Recuerden, esto ya lo realizamos y nos queda x cuadrada más y cuadrada. X es esta y y es esto. Entonces ya sabríamos que nos debería de quedar abajo 1, porque es x cuadrada más y cuadrada, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, nos debería de quedar abajo un 2. Vamos a confirmar esto, ¿sí? Pero, porfas, hay que hacer ejercicios para no estar repitiendo constantemente esta operación. Si hay alguien que todavía tiene dudas, puede hacer la operación y les debe de quedar exactamente lo mismo. Si hacemos aquí la operación de diferencia de cuadrados, pues nos va a quedar 1 menos i al cuadrado. 1 menos i. ¿Cuánto vale el i al cuadrado? Menos 1. Nos quedaría así. 1 más 1, ¿sí? Y nos quedaría 1 menos i entre 2. Vean, aquí tuve que hacer 3 o 4 pasos adicionales. Esos son los pasos que nos debemos ir brincando porque precisamente iniciamos esta clase calculando cuánto vale un complejo, un número complejo multiplicado por su conjugado. ¿Ok?
Entonces debemos de tener esto presente pues para no estar repitiendo el ejercicio. Entonces vean, de aquí ya podemos deducir que la parte real es un medio y que la parte compleja es menos un medio. ¿Sí? Entonces ya podemos conocer cuál es el inverso de 1 más i. El inverso de 1 más i es esto. Es esto que está aquí. ¿Ok? Bueno, vamos por el segundo ejemplo. Sí. El segundo ejemplo, vamos a hacer 1 más 2 menos 3i. ¿Sí? Vamos nuevamente a multiplicar por el conjugado de ese número. Nos quedaría 1 más 3i. Debemos de cambiar el signo, ¿sí? Y recuerden que debemos de multiplicar arriba y abajo. ¿Ok? Entonces 1 por 2 más 3i nos quedaría 1 más 3i. Y aquí ya debemos de ponerlo 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Sí? Recuerden otra vez este signo menos, este signo más, ¿sí? Es por la multiplicación de un número complejo por su conjugado, que es positivo, un real positivo. Entonces nos quedaría 1 más 3i dividido entre 4 más 9, ¿sí? Nos quedaría 13, entonces nos quedaría 2 treceavos más 3 treceavos i. ¿Ok? Listo. Vamos a hacer un último ejercicio. Último ejercicio. 3. Vean que yo me puedo inventar los ejercicios que quiera. Ustedes en su casa pueden inventarse lo que quieran. Imagínense, tengo un z que es 1 menos i. ¿Sí? Me interesa saber cuál es la parte real y cuál es la parte compleja de este número complejo. La parte real de este número no es 1 menos 1i, ¿sí? O sea, esto no lo podemos separar. Por favor, nuevamente repito, no quiero que cometan este error de decir que esto es 1, ¿sí? Menos 1 entre i, ¿sí? Esto está mal, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Ya esos errores se quedaron para la secundaria. No podemos cometer estos errores a este nivel de la universidad, ¿ok? Entonces, vamos a multiplicar nuevamente. La metodología a seguir es multiplicar por el conjugado arriba y abajo. ¿Cuál es el conjugado de este? Pues 1 más i y 1 más i. ¿Sí? 1 por 1 más i nos quedaría esto. Y abajo nos quedaría el cuadrado de la parte real, que es 1, y el cuadrado de la parte compleja, más el cuadrado de la parte compleja, que también es 1. 1 al cuadrado y 1 al cuadrado, nos queda 1 y 1. Entonces aquí nos va a quedar 1 más i sobre 2. Y ahora sí ya lo podemos separar. Así. O sea que la parte real de 1 entre 1 menos i es un medio. Y la parte compleja es un medio también. ¿Va? Entonces es interesante esto. Vean, otras propiedades interesantes que podemos ir viendo de estos números complejos sería la siguiente, ¿sí? Podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer
una proposición. Una proposición. Y la primera va a decir lo siguiente. ¿Sí? Me dice 1, z más el z conjugado es un número real. Y 2, pues ya lo que ya habíamos especificado, si yo multiplico z por z conjugado, pertenece a un número real y positivo además. ¿Sí? Pues la primera proposición se puede demostrar de una manera muy sencilla. Z es igual a x más y. Z conjugado es x menos y. Si yo sumo z más z conjugado, ¿qué va a pasar con la parte imaginaria? Pues se va a ir. ¿Sí? Esto queda 2 veces x, que es completamente un número real. No necesariamente positivo, porque si la x es negativa, pues ya no va a ser positivo, pero es real porque desaparece la y. ¿Sí? Y la z por la z conjugado, pues ya comprobamos que si multiplicamos x por x menos y, ¿sí? Esto nos va a quedar x cuadrada más y cuadrada, que claramente es un número real porque no aparece la y, ¿sí? Pero no solamente eso, es la suma de dos cuadrados. Los cuadrados siempre son positivos, entonces estamos hablando de un número real, real positivo. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer otra definición, ¿sí? Que va a consistir en lo siguiente, ¿sí? Definición. Y la definición dice lo siguiente. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí valor absoluto. Valor absoluto o módulo. También algunos libros le llaman módulo. ¿Sí? Y lo que dice lo siguiente, dice, para todo z, este simbolito es para todo z que pertenece a los complejos, ¿sí? Vamos a definir este módulo, ¿sí? O este valor absoluto de z como la raíz cuadrada de z por el z conjugado, ¿sí? Así lo vamos a definir, ¿sí? Entonces, pues vean, si z es igual a x más y, ya vimos cuánto vale, ¿sí? Entonces, el z conjugado es x menos y, y ya sabemos lo que vale esa cantidad, ¿sí? Entonces, el módulo de z o el valor absoluto, que es la raíz cuadrada de z por el conjugado, ya sabemos cuánto vale ese producto. Entonces, adentro de la raíz me va a quedar x cuadrada más y cuadrada. Entonces, vamos a definir el módulo de esa manera, como la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Ese es el módulo de un número complejo. Vean que esto tiene mucha similitud con el módulo de un vector, o la magnitud o el tamaño de un vector. Por eso les comentaba desde un principio que los números complejos tienen mucha similitud con los números, con los vectores, ¿ok? Entonces, ejemplo 1, calculemos el módulo de 4 más 3i. Si yo calculo esta cantidad, de acuerdo a la formulita, pues debe de ser igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto es 16 más 9. Esta es la raíz de 25. Y esto es 5. ¿Va? Segundo ejercicio. Segundo ejercicio, son fáciles de hacer. El módulo de este número complejo, ¿cuánto vale?
pues es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, y me queda la raíz de 34. ¿Sí? Un último ejercicio. La raíz cuadrada de 4 más 6i. Esto nos quedaría como la raíz cuadrada de 16 más 36. Esta es la raíz cuadrada de 52. Y pues esto lo podemos poner como la raíz de 4 por 13. ¿Sí? Y este número lo podemos escribir como la raíz de 4. Lo voy a poner acá. No. Lo podemos poner como la raíz de 4 por la raíz de 13. Y esto es lo mismo que 2 por la raíz de 13. ¿Va? Bueno, muchachos, aquí le vamos a dejar por el día para esta clase. Continuamos en la siguiente. ¿Va? Nos vemos más tarde.